El acceso de amplios sectores de la población a las tecnologías que permitieron la comunicación de distintos contenidos, entre los que se encuentra el entretenimiento, es un fenómeno propio de la segunda mitad del siglo XX mexicano. La radio, el cine, la televisión, la prensa y los denominados cómics se convirtieron en medios de comunicación masiva. Entre los productos más demandados por el público estaban los melodramas, género que nació en la prensa y literatura del siglo XIX. La televisión mexicana empezó emisiones el 1 de septiembre de 1950, con la transmisión de un informe de gobierno del entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Las primeras telenovelas en emitirse fueron Senda Prohibida, 1957, Gutierritos, 1958, y Teresa, 1959. Historias cortas de 20 y 50 capítulos con una duración de media hora cada una, en blanco y negro, y emitidas en vivo por las mañanas. Su estructura narrativa permite que sea contada por capítulos en los cuales se desarrolla el argumento. Sus personajes no solo representan una vida cotidiana, sino que plantean situaciones comunes, con las que acaparan la atención del público. Con el paso del tiempo nacieron nuevos métodos de producción, el videotape y el apuntador, los cuales facilitaron la elaboración de estos seriales, así como su alargamiento y exportación hacia otros países. Escritoras como Caridad Bravo Adams, Delia Fiallo, Inés Rodena, Fernanda Villeli y Yolanda Vargas Dulce estuvieron detrás de muchas de estas historias. Las adaptaban para los medios de comunicación, como radionovelas, películas y seriales televisivos. Los productores pioneros de la telenovela en México fueron Valentín Pimstein y Ernesto Alonso, quienes la dotaron de su sello personal. Con el desarrollo del serial televisivo se amplió su temática al género histórico y al de contenido social, en los que no solo se pretendía entretener al público, sino despertar su interés en la historia del país o transmitirle mensajes que lo sensibilizaran sobre problemas sociales. En estos casos hay objetivos explícitos de promover determinadas representaciones sociales. En esta y las futuras cápsulas mostraremos cómo estos seriales se convirtieron en una institución dentro de la televisión mexicana, desde sus inicios hasta su consolidación en el gusto del público, así como dónde nacieron y qué heredaron de sus antecesoras. Acompáñenme en este recorrido. Antecedentes de la telenovela en México. La comprensión de la telenovela como género requiere rastrear sus orígenes en el pasado. Se considera que tiene que ver con el nacimiento del melodrama en Francia e Inglaterra en el siglo XVII, dentro del teatro, la opereta y la literatura. El melodrama está asociado con los gustos populares. Su función es la de mitificar y recrear situaciones de la vida cotidiana, que permita narrar una historia que muestre una lucha llena de acontecimientos que conducen al triunfo del bien. El sufrimiento de los protagonistas es el precio por la felicidad al final de la historia. En palabras de Carlos Monsiváis, es la vía de acceso a los placeres del sufrimiento. En su momento fue una inspiradora de ideas de justicia, ya que mostraba las virtudes que siempre son recompensadas y el crimen que siempre es castigado, un género polémico y contradictorio. En el siglo XIX, tanto en los países mencionados como en Estados Unidos, el melodrama bajo la forma de novela sentimental se difundió a través de periódicos, revistas, gacetas y diarios, en los que se publicaban por partes. En la segunda mitad del siglo XX apareció otro antecedente de la telenovela, las fotonovelas.
Desde entonces la novela sentimental o romántica nunca ha dejado de ser una historia de amor, donde sus protagonistas pasan por muchos obstáculos, para salir victoriosos al final. En Francia se difundieron varias novelas mediante el folletil, en el cual se publicaban por entregas semanales, mensuales o trimestrales. Estaban llenas de tragedia, ternura y emociones, con lo que creaban una situación de suspenso para crear expectativa en el público y así asegurarse que comprarían el siguiente número. Fue el primer texto impreso para el pueblo y que influyó en la evolución del melodrama, ya que permitió la difusión de contenidos que ya eran característicos del teatro. En México, Eugenio Puig comenzó con la publicación de novelas literarias en los periódicos. De igual manera que en Francia se publicaban por capítulos y los autores utilizaban el suspenso para que el lector quedara enganchado con la historia y no pudiera separarse de la lectura de estas tramas. En el caso del folletín, los autores empezaron a tomar en cuenta los aspectos de la vida cotidiana en la construcción de sus historias. En la trama se presentaban las situaciones que los protagonistas deberían resolver al mismo tiempo que los dotaban de emociones. El héroe tenía que ser carismático y buscar la justicia social, mientras que el villano debía ser alguien frío y cínico. En estos años hubo dos folletines clásicos en el país: El judío errante y Los misterios de París. El formato de la telenovela como la conocemos nació en los Estados Unidos, en los años 20 del siglo pasado, conocido como soap opera, que en español significa ópera de jabón. Procedente de la radio, pasó a la televisión en 1946, con episodios de 15 minutos de duración. Al transcurso del tiempo se llegó a la fórmula de 30 minutos diarios o una hora. Estaba pensada para una audiencia femenina, amas de casa, por lo que sus primeros patrocinadores fueron empresas de detergentes y jabones. La Colgate-Palmolive, esta empresa en particular, también fue patrocinadora de estas producciones en México. Contaba con filiales en toda Latinoamérica, Procter & Gamble y Jessie Lever, dado que las mujeres eran quienes utilizaban sus productos. Las señoras podían escuchar las soap óperas sin afectar sus actividades, por lo que el horario matutino era el favorito por excelencia. Al ver el éxito que estas producciones alcanzaron en la audiencia femenina, dichas corporaciones decidieron llevar el género hacia América Latina. Fue en La Habana de los años 30, donde comenzó su transición a la radio, y ya en la década de 1950 se esparció por toda América Latina. La primera radionovela en América Latina fue la ficción cubana El derecho de nacer, escrita por Félix B. Kainert. Esta historia, según Francisco Torres Aguilera, es considerada como el epítome del melodrama latinoamericano. Después fue adaptada para el cine y la televisión. En México, la radio ya tenía un público consolidado, lo que aseguró el género soap opera, integrándose a la vida doméstica de muchas radioescuchas. La Colgate-Palmolive decidió enviar a La Habana a algunas de sus jóvenes empleadas, las cuales fungían como editoras y publicistas con el fin de que estudiaran la técnica de las seriales. La idea era preparar a estas escritoras para que diesen a las radionovelas un sello propio, para que sus historias no siguieran con el mismo formato que tenían en los Estados Unidos. Su único propósito era hacer que las personas soñaran con sus historias, dotándolas de más realidad. Desaparecieron los condes y marqueses y en su lugar los primeros villanos fueron caciques, dictadores y burócratas corruptos que se enriquecían a costa de su pueblo, por lo que cayeron en el cliché de que los ricos eran malos y los pobres eran buenos. Al comenzar el traslado de los programas de la radio a la televisión, existía la duda de si el melodrama podía ser exitoso en la pantalla chica, por el simple hecho de que escuchar radionovelas no interfería con las tareas domésticas, como probablemente sucedería con las telenovelas. Aún así, muchas de estas historias fueron convertidas en telenovelas. Por ejemplo, en 1941 fue emitida Anita de Montemar, la cual ha sido considerada como la radionovela más exitosa en la historia de la radio mexicana. Pues bien, fue adaptada para la pantalla chica en 1967, bajo el mismo nombre. Otro caso lo fue La Mentira, original de Caridad Bravo Adams, la cual estuvo en la radio de 1952 y su primera adaptación para la televisión se dio en 1965.
De igual forma fueron los casos de Cristina, que fue una radionovela en 1954 y telenovela en 1962, así como la misma Corazón Salvaje, que fue radionovela en 1957 y tuvo su primera adaptación como telenovela en 1966. Seguramente estas telenovelas tuvieron un impacto importante en la mujer mexicana en las décadas de 1950 y 1960, a través de las protagonistas que ejercían una influencia significativa en las amas de casa. El cine mexicano también fue antecesor de los melodramas caseros. La mayoría de las primeras películas de este género tenían una misma estructura, una duración de 90 minutos que las hacía ligeras y permitían que se desarrollen claramente sus personajes y conflictos, cargadas de melodrama, por lo que se convirtieron en el vehículo de la educación sentimental de la sociedad. Uno de los productores más importantes fue Emilio "El Indio" Fernández, quien enaltecía los valores nacionales dentro de sus películas, apegándose al discurso oficial. Las situaciones límite que presentan sus dramas generalmente narran un tema de interés nacional, por lo general vinculado al medio rural. Proyectaban lecciones morales y cívicas, muy adecuadas al contexto laico que el Estado mexicano pregonaba, por lo que también aparece la injusticia social. En sus producciones la figura del héroe se exaltaba fácilmente mediante escenas domésticas y cotidianas, con lo que fomentaba una mayor empatía con el espectador. Mientras que los protagonistas de sus historias son quienes exponen los valores y deberes de los individuos dentro de la sociedad, los villanos manifiestan la lucha entre el bien y el mal. De todos los medios de comunicación masivos mencionados, la telenovela adquirió algo que le dio personalidad. Del folletín tomó sus elementos melodramáticos, la narración fragmentada y el suspenso, los cuales se hacen presentes en las producciones televisivas mediante la utilización del timing, tiempo de escenas y la inserción en sus historias de corte dramático. Si bien las soap óperas y las telenovelas comparten el melodrama, sus diferencias son claras en la estructura narrativa y duración. La telenovela tiene una narrativa redonda con un final definitivo y su duración puede oscilar entre los 90 y 120 capítulos, mientras que la soap opera tiene una larga duración, ya que puede permanecer en pantalla por varios años, como sería el caso de Dallas y La Caldera del Diablo, ambas producidas en 1970. Por las radionovelas se adquirió otra característica, la densidad emocional, la cual era sintetizada por el desempeño dramatúrgico y los diálogos de los actores. De esto se desprende el uso de la escenografía, porque mucho del sentido del uso de las tomas de reacción en grandilocuentes zoom-in y close-ups fueron orquestados con el uso de desabruptos musicales. Por último, del cine, la telenovela de los primeros años no incorporó la amplia experiencia mexicana, sino que lo hizo hasta los años 70. Lo anterior estuvo relacionado con que el cine estaba sobrecargado de una fuerte carga melodramática, lo que permitía que la conexión de la época nacional con dramas privados, la demostración de erotismo bajo el pretexto de condenar el incesto, la lacrimosa ilusión de impulsos trágicos y la despolitización de las contradicciones de la vida diaria. En televisión, las historias cargadas de melodrama siguieron el ejemplo de la radio. Aunque en un principio los productores no optaron por la elaboración de telenovelas debido a que no estaban preparados para producciones de este tipo, por lo que eligieron el teleteatro, abriéndose paso a las corrientes más contemporáneas de la literatura, además de que incursionaron en nuevas metodologías dramatúrgicas. Se adaptaba a un autor extranjero mediante una traducción argentina. Reducía la obra a 1 hora, por lo que quedaban fuera muchos diálogos o inclusive escenas centrales. El trabajo del adaptador en televisión requería ajustarse al presupuesto económico del canal. A finales de los años 50, la televisión ya contaba con compañías teatrales afianzadas, como la Agengarasa, que presentaba su puesta en escena todos los miércoles a las 8 de la noche por Canal 2. De tal forma que el montaje del teleteatro significaba un proceso de adaptación orientado por las condiciones de la televisión, como el tamaño de los estudios, el manejo del sonido, las cámaras, las luces y la escenografía, absolutamente diferentes a las de la radio y el teatro. Este método de expresión cultural generó una audiencia con características, exigencias y demandas diferentes a las de los públicos masivos.
En 1951, estas puestas en escena empezaron a ser presentadas como Arriba el telón y Teleteatro Selecto Packard. Para 1952 ya contaban con escritores y adaptadores destacados, como Carlos Enrique Taboada y una planta de actores como María Idalia, Gustavo Rojo y Lorenzo de Rodas. Este último también fue director de teleteatros. Estos programas tenían a su grupo de actores. Curiosamente, quienes venían del teatro pensaban que la televisión era un género menor y los que venían del cine pensaron que perderían la exclusividad de la que ya gozaban. El patrocinio de estas producciones corrió de manos de Ford, Bonos del Ahorro Nacional y la agencia Elías. En conclusión, el formato de la telenovela nació en los Estados Unidos en la segunda década del siglo XX, mediante las radionovelas y la llamada soap opera, formato con el cual se exportó a Cuba, país donde se hispanizó. El género melodramático surgió desde mucho antes de que llegaran los medios de comunicación masiva, radio, cine y televisión. En la literatura publicada por capítulos en los periódicos o en folletines, inclusive en las puestas en escena de todas estas heredaron su romanticismo. Fue en los años 50 del siglo XX que las producciones llegaron a México, con el patrocinio de la compañía Colgate-Palmolive, tanto en la radio como en la televisión. A diferencia de otros países, en México la llegada de la televisión no afectó a la radio, ya que comenzó a ser vista como un miembro más de la familia mexicana, y en el caso de los empresarios una nueva oportunidad para hacer más y mejores negocios. Como dijimos, los dueños de las primeras concesiones fueron propietarios de las estaciones radiofónicas. Ver los primeros seriales televisivos era como ver una radio con cámara. Eran los mismos programas adaptados para el público, para que además de escucharlos pudieran verlo. Fueron en blanco y negro, con escenografías sencillas, donde los actores tenían que aprenderse sus parlamentos o improvisar, debido a que se transmitían en vivo. Se consolidaron al momento que se abrieron a un mercado internacional, sin olvidar que el cine fue el primero en cambiar la vida cotidiana, con lo que la dotó de un tono narrativo y sentimental, lleno de héroes y villanos, donde el melodrama se convirtió en la sustancia audiovisual favorita de las sociedades marginadas. Lo que en un momento eran producciones pensadas para consumo exclusivo de las amas de casa, ya que eran emitidas en un horario matutino, con el tiempo comenzaron a dirigirse a otro tipo de auditorios, con temáticas que fueran de su interés, donde la música y los bailes no podían faltar. Estos nuevos melodramas iban en horarios específicos para asegurarse que dicho auditorio viera productos acordes a su edad y evitar que vean material para adultos. Contaron con la participación de los actores de cine, radio y televisión más renombrados de la época, así como también dejaron de ser grabadas dentro de sets televisivos, para salir a las calles y comenzar a ser grabadas en diversos estados de la República. Desde sus inicios, la telenovela fue una de las principales producciones en la televisión mexicana, ya que su formato permitió contar las historias de varios capítulos de un modo sencillo, barato y de fácil entendimiento para el público, razón por la cual puede ser tomada como un medio que difunde representaciones sociales, porque sus historias tienen influencia en el público, el cual puede adaptar las imágenes que miran en pantalla a su vida diaria. Su estructura consiste en desarrollar un argumento mediante una serie de eventos, donde el suspenso es un ingrediente básico, ya que es lo que atrapa al auditorio para que siga el serial de principio a fin. Los estereotipos que maneja son de cliché: un galán atractivo y una protagonista hermosa,
quienes viven una típica historia de amor, ya que esos son los modelos a los que los televidentes están acostumbrados, pues se repiten en las producciones. El modelo también puede dejar de seguirse de manera exitosa al abordar temas de actualidad como la drogadicción, la homosexualidad, las enfermedades de transmisión sexual o psicológicas, el narcotráfico. Generalmente estas producciones concluyen con la superación del problema por el personaje principal a manera de moraleja.